poquito acerca de lo que podemos lograr alcanzar por medio de la fe. Y usted me dirá, pastor, ¿qué fe? Fe es. Quiere decir que la fe existe. La fe es una sustancia verdadera que está en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros depositamos esa fe en el Dios verdadero, entonces nos hacemos dueños de las bondades y de las bendiciones de Dios para con nosotros. Amén. 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 Observe lo que dice la palabra en Romanos, capítulo 5. Permítame quitarme este que está un poquito apretado. He estado echando kilos. Ya no quiero echar kilos. Quiero perder kilos. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo puede perder kilos? Bueno, dejando de comer. Haciendo dieta. Haciendo dieta, comiendo verduras y comiendo poquito. Ahí uno va perdiendo calorías y se va poniendo cada día mejor. Amén. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes en esta tarde, que me van a escuchar la palabra, que yo les voy a hablar. Romanos 5, dice así la palabra del Señor, escuche. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por algún justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Observe que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo acerca de la justificación, el apóstol Pablo dice que nosotros hemos alcanzado la justificación simple y llanamente por medio de la fe. Observe, justificado pues por la fe. Es por la fe, no es por obra. No es porque usted vaya y pague una manda y compra 4 velones de vela y se los traiga al pastor para que el pastor aquí prenda las 4 velas. No, no. Usted no va a alcanzar la justificación que Dios le quiere otorgar por medio de cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Usted puede caminar de rodillas todo lo que usted quiera. Usted se puede pelar, coco pelado, todo lo que usted quiera. Usted puede dejar de comer todo lo que usted quiera. Usted puede rezar todo lo que usted quiera rezar. Y nada de lo que usted haga o yo haga, nada de eso nos va a otorgar la justificación. ¿Sabe por qué? Porque el único que nos otorga el hecho de ser perdonado y de alcanzar la justificación es Dios. Dios es el único que nos puede dar la justificación. ¿Y qué es justificación? Es la absolución, es el perdón, es la dicha de ser decretado libre de condenación y libre de castigo. Eso se llama justificación. Y eso lo hizo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo lo dice, justificados por medio de la fe. Pero por medio de la fe que nosotros depositemos en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, creyendo a esa muerte que Cristo realizó en la cruz, creyendo nosotros en esa muerte, somos decretados justificados, porque Dios así lo estableció. Y Dios puso a Jesucristo, porque Él fue que murió por nosotros, para decretarnos la justicia, la paz para con Dios. ¿Por qué? Porque antes no estábamos en paz con Dios. No vivíamos en paz con Dios. Éramos enemigos de Dios. ¿Cómo así? Éramos enemigos, haciendo lo malo.
cogiera y se nos enrollara en la pierna y nos mordiera y nos echara todo el veneno y así morirnos nosotros, picados por ese animal. ¿Por qué? Porque vivíamos en pecado, vivíamos a espaldas de Dios. Pero Dios quiso que nosotros alcanzáramos el perdón de nuestros pecados. Y Dios quiso que alcanzáramos su justificación por medio de la muerte de su Hijo amado. Y entonces Pablo dice en el versículo 2, por quien también tenemos entrada, fíjese, por medio de Jesucristo, también tenemos entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo ve? Entonces, también entramos por la fe a la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Favor que no merecíamos. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos en paz con Dios. Y Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Miren, nos gloriamos también en la tribulación. Cuando usted tiene una tribulación por X circunstancias, pero usted tiene la gracia de Dios, usted tiene el favor de Dios y la bendición de Dios a favor suyo. Y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, Cristo a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué es una persona impía? Una persona impía es una persona que hace lo malo y que a Dios no le agrada el tipo de vida que esa persona lleva, porque está viviendo una vida de impiedad. Y la palabra impiedad quiere decir sucia, sucia, sucia. Una vida no agradable delante de Dios. Vive una vida sucia. Pero escuche lo que sigue diciendo la palabra. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por nosotros, que éramos los débiles, que fallábamos, haciendo lo malo, lo que le desagradaba a Dios. Entonces Pablo dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Observe. Nosotros éramos pecadores, nosotros éramos impíos, nosotros hacíamos lo malo, pero Dios mostró su amor para con nosotros.
que aún siendo nosotros malos, Cristo murió por nosotros. Mire qué amor, ¿no? Eso se llama amor. El amor que Dios tiene hacia nuestras vidas. Entonces Pablo habla y lo eleva, lo pone más arriba. Mucho más, dice Pablo, mucho más, dice, mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mucho más, dice Pablo, si somos justificados por la fe que nosotros hemos depositado en la muerte del Hijo de Dios, mucho más, porque su sangre fue derramada para limpiarnos y purificar nuestra vida. Así que cuando alguien venga y lo señale, lo puede señalar a usted de todo. El enemigo lo puede señalar a usted y me puede señalar a mí de todo. Pero Dios es el que me justifica. Y Dios es el que me otorga su gracia, su misericordia y su perdón. ¿Para qué? Para que yo esté feliz y yo esté tranquilo y yo esté contento. Dice, porque si siendo enemigo de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjese, si éramos enemigos de Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida, por la vida de Jesucristo. Porque Cristo murió, pero Él resucitó para ser nuestro abogado defensor y presentarse ante Dios y decirle a Dios, Dios, tú los amaste a ellos y me mandaste a mí a morir en una cruz por ellos. Y yo morí por ellos y derramé mi sangre por ellos, porque tú los amaste. Y si tú los amaste, ahora ellos están reconciliados contigo por medio de mi muerte. Tú tienes que quererlos mucho más ahora. Le dice a Cristo, a Dios el Padre. Y Dios el Padre dice, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. No lo puedo negar. Entonces, aquí Pablo, en el versículo 12, dice una cosa mucho más sublime, más gloriosa. Mira cómo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué le parece? Así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Por un hombre entró el pecado a la tierra. Y como el pecado entró por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios le dijo a Adán, Adán, de todos los árboles del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, le dijo Dios, ciertamente morirás. Y eso lo dijo. No le dijo nada en secreto. Se lo dijo claro.
serpiente como un canal. Y la serpiente se le acercó a Eva. Y cuando Eva estaba paseándose por el huerto, la serpiente miró a Eva y la serpiente le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Entonces la mujer le respondió a la serpiente, no, Dios dijo que de todo árbol podemos comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dijo Dios, de él no podemos comer, porque ciertamente moriréis. Mire, le dijo Eva a la serpiente. La serpiente sabía que si ella desobedecía, ella iba a morir. Pero la serpiente le dice a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, pero no moriréis. La serpiente la sedujo, la intrigó, y como la intrigó, Eva cayó en la trampa. Al comer del árbol, ella comenzó a sentir que su vida se estaba yendo, su vida espiritual se estaba apagando. Entonces, corrió y le dio a Adán, y Adán también desobedeció. Y entonces los dos se dieron cuenta que habían caído en un error terrible. Entonces, la muerte espiritual se hizo dueña de los dos. Ahora, Pablo dice que por cuanto todos los hombres pecaron, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos desobedecieron a Dios o nacieron bajo el poder del pecado. Ahora, si el pecado trae muerte, ¿cómo es que el hombre se va a poder librar de la muerte eterna? Viniendo a Jesucristo, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, el hombre va a alcanzar el perdón de sus pecados. Va a recibir la justificación de Dios por medio de Cristo y la salvación de su alma. Y con esto se cumple lo que dice Juan 3:16. Escuche. Juan 3, John chapter 3, verse 16, dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está hablando Juan de la perdición total, de la perdición fatal, del destierro que vivirá el hombre para siempre jamás en la oscuridad de las tinieblas, del tormento y de la ruina. Fíjese. Pero Dios no quiere. Dios no quiere que el hombre vaya al tormento eterno.
¿Por qué? Porque el tormento eterno Dios no lo hizo para el hombre. Dios lo hizo fue para Satanás. Escuche. Mateo capítulo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la derecha, a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Escuche, esta palabra la va a decir el Hijo de Dios, y se la va a decir a todos aquellos que se murieron sin el perdón de sus pecados, sin la justificación de sus pecados, a través de la muerte que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para salvarlos. El Señor les dirá: apartaos de mí, malditos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor les irá a decir malditos? Porque murieron en maldición, murieron en pecado, en oscuridad, en tinieblas. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Escuche, hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y para todos aquellos que murieron sin el perdón de sus pecados. ¿Cómo la ve? Y dice el verso 46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes son los justos? Los que fueron justificados por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para perdonarle sus pecados y justificarlos delante de Dios. Esto está claro, hermano. Escúcheme. Ya con esto voy a cerrar. Escúcheme, que esto es importante lo que le voy a decir. Este día, hoy, escúcheme, 13 de octubre, escúcheme, este día, 13 de octubre del 2024, usted nunca lo podrá olvidar en su vida. Este día usted lo va a recordar siempre. Y se va a recordar este día porque yo les estoy diciendo hoy que Dios le ama. Y le ama con tanto amor que Él no quiere que usted se pierda. Que Él no quiere que usted vaya al lago de fuego. Que Él no quiere llamarlo a usted así, con ese nombre, con el que aparecen aquí en Mateo, los que se murieron sin salvación para ser castigados. Dios no quiere que usted escuche esas palabras nunca en su vida. Y Dios no quiere que usted escuche esas palabras al fuego eterno. Porque escuche, las personas creen que al morirse todo se acabó, pero no. Cuando uno se muere es cuando comienza la verdadera vida, porque es la vida fuera del cuerpo, la vida espiritual, en el más allá. Por eso Dios le ama y Dios quiere que usted sea salvo, que usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador y se asegure de la salvación de su alma. Si usted recibe a Cristo, usted va a ser perdonado, justificado, va a tener acceso a la gracia
Dios lo va a bendecir, lo va a cuidar, lo va a proteger, lo va a amparar y va a estar con usted todos los días de su vida y lo va a ayudar y usted va a vivir con Él por siempre, jamás, allá en las mansiones eternas, en las casas del Padre. Mire qué cosa tan grande, ¿no? Yo cuando escuchaba esto, escúcheme, hace muchos años atrás, yo tenía 14, 15 años, cuando yo escuchaba esto, mira, a mí los pelos se me paraban cuando yo lo escuchaba. ¿Sabe por qué? Porque yo no quería irme a ese lugar de tormento. Yo decía, no, Dios mío, sálvame, yo no quiero perderme para siempre jamás, no quiero. Jesucristo, yo no te amo mucho, pero yo te quiero amar, te quiero conocer, Jesucristo. Ayúdame. Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Tú eres el todo para mí. Y entonces, cuando yo recibí al Señor, yo dije, ajá, ¿y ahora qué? Y pensé que eso era todo. No, yo tenía que seguir conociendo más la palabra de Dios, conociéndolo a Él más, sabiendo lo que me aguardaba, porque yo sabía que algún día yo iba a salir de esta tierra y me iba a ir a la eternidad, como habían salido muchos de mis amigos que se fueron. Y yo razonaba y pensaba, ¿para dónde se fue aquel? ¿Y para dónde se fue el otro? ¿Y para dónde se fue el otro? Ellos vivían una vida no agradable delante de Dios y yo lo sabía. Y yo también la vivía. Pero yo dije, no, yo quiero escapar. Quiero que Dios me salve. Pero el camino era recibir a Cristo como mi Señor y Salvador en mi corazón. Y al recibir al Señor, yo dije, ya estoy salvo. Gloria a Dios. Ahora voy a seguir conociendo más lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para mí. Mira qué lindo es esto. Es algo lindo, algo maravilloso. Yo no me arrepiento, jamás ni nunca. Nunca me arrepentiré de haber entregado mi vida a aquel que tanto me amaba y que esperaba por mí. Ahora yo le digo a usted, ¿cuándo se va a decidir? ¿Cuándo va a recibir a Jesús? Yo quiero que usted lo haga. No porque yo lo vaya a presionar, no. Sino porque yo espero que usted lo haga porque usted está consciente que Él murió por usted de acuerdo a las Sagradas Escrituras y porque usted está de acuerdo y está consciente de que le ama, que Él se dio por amor. Y si usted le recibe, usted va a ser salvo. Porque Él no quiere obligar a nadie. Él viene y toca la puerta del corazón. Si alguno le abre el corazón, Él viene y entra y come con Él y Él con Él, con Cristo. Que Dios nos bendiga. Piense, yo sigo orando por usted para que le vaya bien y para que Dios lo cuide y para que Dios lo proteja del mal, del maligno, ahora y siempre.
Amén. Vamos a dar gracias